Rodrigo tenía 48 años cuando se dio cuenta de que no conocía a su hijo. No en el sentido superficial. Sabía que Gabriel tenía 23 años, que estudiaba arquitectura, que vivía en un departamento pequeño al otro lado de la ciudad. Pero no sabía nada real. No sabía qué lo hacía reír, qué lo mantenía despierto en las noches, qué soñaba cuando cerraba los ojos. Habían dejado de hablarse 3 años atrás. Bueno, no completamente. Se enviaban mensajes en cumpleaños y navidades, palabras huecas y corteses que no significaban nada. Feliz cumpleaños. Gracias. Que te vaya bien. Cuídate. El tipo de conversaciones que tienes con un conocido lejano, no con tu único hijo. Rodrigo no sabía exactamente cuándo se rompió todo. No hubo una pelea explosiva. No hubo gritos ni portazos. Fue más sutil que eso. Fue una erosión lenta. Años de estar demasiado ocupado, de perderse partidos de fútbol y obras escolares, de prometer que la próxima vez sería diferente y nunca lo fue. De elegir el trabajo una y otra vez hasta que Gabriel dejó de esperar que eligiera algo más. La esposa de Rodrigo, Elena, murió cuando Gabriel tenía 16 años. Cáncer. 6 meses desde el diagnóstico hasta el funeral. Rodrigo se sumergió en el trabajo después de eso. Era más fácil que enfrentar el vacío en la casa. Era más fácil que ver el dolor en los ojos de Gabriel y no saber qué hacer con él. Gabriel se graduó de la preparatoria. Rodrigo estuvo en la ceremonia pero llegó tarde y se tuvo que ir temprano por una junta. Gabriel entró a la universidad. Rodrigo pagó la colegiatura, pero nunca visitó el campus. Gabriel cumplió 20 años, 21, 22. Y Rodrigo se dio cuenta un día que su hijo se había convertido en un hombre, y él se había perdido cada segundo de esa transformación. Intentó arreglarlo. Llamó a Gabriel un martes por la tarde. Gabriel contestó en el tercer timbrazo. Su voz era educada, pero distante. Hablaron durante 4 minutos sobre nada. El clima, la escuela, el trabajo. Cuando colgaron, Rodrigo se sintió más lejos de Gabriel que antes de la llamada. Lo intentó de nuevo. Invitó a Gabriel a cenar. Un restaurante elegante. El tipo de lugar donde Rodrigo llevaba a clientes importantes. Gabriel llegó puntual. Usaba una chamarra que Rodrigo no reconocía. Se sentaron uno frente al otro y la conversación fue dolorosamente forzada. Rodrigo preguntaba cosas y Gabriel respondía con la menor cantidad de palabras posible. Sí, no, tal vez, no estoy seguro. A mitad de la cena, Rodrigo preguntó, ¿cómo está todo realmente? Gabriel lo miró como si la pregunta fuera absurda. Bien, dijo, todo está bien. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Y ambos lo sabían. Rodrigo lo intentó una tercera vez. Le mandó un mensaje largo. Le dijo que lo extrañaba, que quería ser parte de su vida otra vez, que sabía que había cometido errores y quería la oportunidad de enmendarlos. Gabriel respondió 3 días después. Gracias por el mensaje, papá. Yo también quiero eso, pero no sé cómo. Y ahí estaba el problema. Ninguno de los dos sabía cómo cerrar la distancia que se había abierto entre ellos. Era como estar parados en orillas opuestas de un río y no saber cómo construir el puente. Fue la hermana de Elena, Carmen, quien tuvo la idea. Rodrigo la había llamado en un momento de desesperación. Carmen siempre había sido más como madre para Gabriel que tía, especialmente después de que Elena murió. Tienen que salir de sus vidas normales, le dijo Carmen. Tienen que ir a algún lugar donde no puedan esconderse detrás del trabajo, o la escuela, o sus rutinas. Algún lugar donde no tengan más opción que estar juntos. ¿Cómo dónde?, preguntó Rodrigo. Carmen pensó por un momento. La cabaña de Elena, en las montañas. ¿Te acuerdas? La familia de Elena la había tenido durante generaciones. Era donde Rodrigo y Elena pasaron su luna de miel, donde llevaron a Gabriel cuando tenía 3 años y él vio nieve por primera vez.
Nadie había ido en años. Es un viaje largo, dijo Carmen. 8 horas en coche. Sin señal de celular una vez que llegas. Sin distracciones. Solo ustedes dos y la carretera. Rodrigo no estaba seguro. 8 horas encerrados en un coche sonaba más como tortura que solución. Pero no tenía mejores ideas. Le mandó mensaje a Gabriel. Necesito ir a la cabaña de tu mamá, a revisar unas cosas. ¿Vendrías conmigo? Un fin de semana. Solo nosotros dos. Gabriel tardó un día en responder. Está bien. No era entusiasmo, pero era un sí. Rodrigo lo tomó. Salieron un viernes por la mañana. Rodrigo llegó al departamento de Gabriel a las 6. Gabriel bajó con una mochila pequeña y expresión resignada. Se subieron al coche. Rodrigo puso música. Alguna estación de rock clásico. Gabriel sacó sus audífonos. Rodrigo apagó la música. Las primeras 2 horas fueron silencio casi total. Rodrigo intentaba pensar en algo que decir, algo que no sonara forzado o desesperado. Gabriel miraba por la ventana como si el paisaje fuera lo más fascinante que había visto. Pararon en una gasolinera. Compraron café y galletas. Volvieron al coche. Rodrigo buscaba desesperadamente un tema de conversación. Finalmente preguntó, ¿cómo va la tesis? Bien, dijo Gabriel. No elaboró. Rodrigo sintió frustración creciendo en su pecho. Estaba intentando. ¿Por qué Gabriel no lo estaba intentando también? Pero entonces se acordó. Gabriel había intentado durante años. Había intentado cuando tenía 8 y quería mostrarle sus dibujos. Había intentado cuando tenía 12 y necesitaba ayuda con su proyecto de ciencias. Había intentado cuando tenía 16 y acababa de perder a su madre y necesitaba que su padre estuviera presente. Y Rodrigo nunca estuvo ahí. Este silencio no era culpa de Gabriel. Era consecuencia de todas las veces que Rodrigo eligió el silencio primero. Pasaron por un pueblo pequeño. Había un letrero anunciando un mirador a 5 kilómetros. Rodrigo tomó el desvío sin pensarlo mucho. Gabriel lo miró con curiosidad, pero no dijo nada. El mirador era un espacio pequeño a un lado de la carretera con vista al valle abajo. Rodrigo estacionó. Ambos salieron del coche. El aire era más frío aquí, más limpio. Tu mamá y yo nos detuvimos aquí una vez, dijo Rodrigo, cuando estaba embarazada de ti. Todavía no sabíamos si eras niño o niña. Estábamos manejando a la cabaña y ella me hizo parar aquí. Se paró exactamente donde estás parado tú ahora y dijo que podía sentir que la vida iba a cambiar, que todo iba a ser diferente. Gabriel no respondió, pero Rodrigo vio algo cambiar en su expresión, una suavidad que no había estado ahí antes. Ella tenía razón, continuó Rodrigo. Todo cambió. Fuiste lo mejor que nos pasó. Y yo fui tan malo agradeciéndolo. Gabriel pateó una piedra pequeña. No fuiste malo, dijo en voz baja. Sí lo fui, dijo Rodrigo. No estuve presente, ni siquiera cuando estaba en la misma habitación contigo. Estaba siempre pensando en el trabajo, en el siguiente proyecto, en la siguiente junta. Te fallé, Gabriel. Te fallé de todas las maneras que importan. Gabriel se quedó callado por un largo rato. Finalmente dijo, había días en los que te odiaba. Después de que mamá murió. Cuando te ibas a la oficina y me dejabas solo en esa casa vacía. Te odiaba tanto, Rodrigo. Sintió cada palabra como un golpe, pero no apartó la mirada. Tenía razón de odiarme, dijo. Gabriel negó con la cabeza. Pero luego me di cuenta de que tú también estabas sufriendo, solo que no sabías cómo manejarlo. Ninguno de los dos lo sabía, y en lugar de ayudarnos mutuamente, nos apartamos. Yo también tengo culpa en eso. No, dijo Rodrigo. Tú eras un niño. Yo era el adulto. Debí ser más fuerte. Debí quedarme. Se quedaron parados ahí, padre e hijo, mirando el valle con años de palabras no dichas flotando entre ellos. Volvieron al coche. La conversación no fluyó milagrosamente después de eso. Pero algo había cambiado. La tensión era diferente. Menos defensiva. Más triste, tal vez,
pero también más honesta. Pararon a almorzar en un restaurante de carretera. Comida sencilla, hamburguesas y papas fritas. Gabriel habló un poco sobre su tesis, sobre un profesor que lo estaba ayudando, sobre un concurso de diseño en el que estaba participando. Rodrigo escuchaba, realmente escuchaba. No interrumpía, no daba consejos no solicitados, solo escuchaba. ¿Y tú?, preguntó Gabriel. ¿Cómo va el trabajo? Rodrigo se encogió de hombros. Es trabajo. Hace mucho dejó de significar algo. Gabriel parecía sorprendido. Siempre pensé que amabas tu trabajo. Rodrigo soltó una risa amarga. Yo también lo pensé, pero creo que solo era bueno escondiéndome en él. Es más fácil trabajar hasta las 9 de la noche que ir a casa y enfrentar todo lo que perdí. Siguieron manejando. El camino se volvió más sinuoso conforme subían a las montañas. Gabriel empezó a señalar cosas por la ventana. Un águila, una formación rocosa interesante, nubes que parecían catedrales. Rodrigo se dio cuenta de que Gabriel veía el mundo de una manera que él nunca había aprendido a ver, con atención a los detalles, con apreciación por la belleza en lugares inesperados. Tal vez por eso estudias arquitectura, dijo Rodrigo. Gabriel asintió. Me gusta la idea de crear espacios donde la gente pueda vivir mejor, donde puedan sentirse seguros, en paz. Como tu mamá, dijo Rodrigo. Ella siempre hizo de cualquier lugar un hogar. Gabriel sonrió. Era una sonrisa pequeña pero real. Sí, como ella. Llegaron a la cabaña cuando el sol estaba poniéndose. El lugar estaba exactamente como Rodrigo lo recordaba. Viejo, rústico, perfecto. Gabriel se bajó del coche y se quedó parado mirando la estructura de madera. No había venido aquí desde que tenía 7 años, dijo Gabriel. Pero recuerdo todo. Entraron. Había polvo en todo, telarañas en las esquinas, pero también había recuerdos en cada rincón, fotos en las paredes, la chimenea donde habían asado malvaviscos, el sillón donde Elena leía en voz alta. Esa noche encendieron la chimenea. No había electricidad, así que usaron velas. Calentaron sopa enlatada que habían traído. Se sentaron en el piso, porque los muebles estaban cubiertos con sábanas viejas. Gabriel empezó a hablar, realmente hablar, sobre la universidad, sobre una chica que le gustaba pero a quien no se atrevía a hablarle, sobre sus miedos de no ser lo suficientemente bueno, de no estar a la altura de las expectativas, sobre cómo a veces se sentía solo incluso cuando estaba rodeado de gente. Rodrigo escuchaba. Y por primera vez en años, también hablaba. Le contó a Gabriel sobre su propia juventud, sobre cómo él tampoco había sabido qué quería hacer con su vida, sobre cómo conoció a Elena y ella le dio propósito, sobre cómo cuando ella murió, perdió ese propósito y no supo cómo encontrarlo otra vez. Le dijo a Gabriel que cada día se arrepentía de no haber estado más presente, que daría cualquier cosa por poder regresar el tiempo y quedarse en esos partidos de fútbol, en esas obras escolares, en esos momentos ordinarios que ahora parecían extraordinarios en retrospectiva. No puedes regresar el tiempo, dijo Gabriel. Pero estás aquí ahora. Y eso era verdad. Rodrigo estaba ahí, finalmente estaba ahí. Pasaron el sábado caminando por los senderos alrededor de la cabaña. Hablaron más ese día que en los últimos 3 años combinados. Gabriel le mostró fotos en su teléfono de sus proyectos de arquitectura. Rodrigo le contó historias sobre Elena que Gabriel nunca había escuchado. Sobre su primer beso. Sobre la vez que Elena convenció a Rodrigo de adoptar un perro callejero. Sobre los planes que tenían para cuando Gabriel fuera a la universidad y ellos finalmente tendrían tiempo para viajar juntos. Nunca lo hicieron, dijo Rodrigo. Siempre dijimos que después, el próximo año, cuando las cosas estuvieran menos ocupadas, y luego se nos acabó el tiempo. Gabriel puso su mano en el hombro de Rodrigo. Era un gesto simple, pero significaba todo.
El domingo por la mañana empacaron para regresar. Ninguno quería irse realmente. La cabaña había sido un refugio donde podían ser vulnerables, donde podían finalmente ser honestos uno con el otro. Regresar al mundo real significaba enfrentar todo otra vez. Pero antes de subirse al coche, Gabriel dijo: deberíamos hacer esto más seguido. No necesariamente venir aquí, pero pasar tiempo juntos, de verdad, sin escondernos. Rodrigo asintió. Me gustaría eso. El viaje de regreso fue diferente. Pusieron música y ambos cantaban desafinados. Pararon en un restaurante pequeño para desayunar. Gabriel pidió lo mismo que Rodrigo: panqueques y café. Se rieron cuando el mesero les trajo los platos y se veían idénticos. Te pareces más a mí de lo que pensaba, dijo Rodrigo. O tú te pareces a mí, respondió Gabriel con una sonrisa. Cuando llegaron al departamento de Gabriel, se quedaron sentados en el coche por un momento. Ninguno quería que el fin de semana terminara. Gracias por venir, dijo Rodrigo. Gracias por pedirme que viniera, respondió Gabriel. Se abrazaron. Un abrazo largo que contenía años de disculpas y perdón y esperanza. Gabriel se bajó del coche. Antes de cerrar la puerta dijo: te llamaré esta semana, de verdad. Y lo hizo. Llamó el martes. Hablaron durante 1 hora sobre nada en particular. Pero era real. Era conexión. Era un comienzo. Rodrigo empezó a manejar a través de la ciudad cada viernes para cenar con Gabriel. A veces iban a restaurantes. A veces Gabriel cocinaba en su departamento pequeño. A veces solo ordenaban pizza y veían películas malas. No importaba qué hacían. Lo que importaba era que estaban juntos. Gabriel lo invitó a su presentación de tesis. Rodrigo llegó 1 hora temprano para asegurarse de tener buen asiento. Se sentó en primera fila y vio a Gabriel presentar su proyecto. Un diseño para un centro comunitario. Un espacio donde familias pudieran reunirse, donde niños pudieran jugar, donde personas solas pudieran encontrar compañía. Era hermoso. Cuando Gabriel terminó, buscó a Rodrigo en el público. Sus ojos se encontraron. Rodrigo levantó el pulgar. Gabriel sonrió. Esa noche fueron a cenar para celebrar. Gabriel había pasado con honores. Tenía ofertas de trabajo de 2 firmas prestigiosas. Estaba emocionado, nervioso, lleno de posibilidades. Estoy orgulloso de ti, dijo Rodrigo. Siempre he estado orgulloso. Solo que fui muy cobarde para decirlo. Gabriel alcanzó a través de la mesa y tomó la mano de Rodrigo. Lo sé, dijo, lo sé ahora. No toda relación rota puede sanarse. No todo daño puede repararse. Pero, algunas veces, si ambas personas están dispuestas a intentarlo, si ambas están dispuestas a ser vulnerables y honestas y humildes, puede haber un camino de regreso. Rodrigo y Gabriel nunca recuperarán los años que perdieron. Esos momentos se fueron para siempre. Pero tienen ahora. Tienen cada conversación telefónica, cada cena compartida, cada abrazo. Tienen la oportunidad de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que se rompió. Y resulta que eso es suficiente. No es perfecto, pero es real y es suyo. Si hay alguien en tu vida con quien has perdido conexión, alguien a quien extrañas pero no sabes cómo alcanzar, esto es tu permiso para intentarlo. Será incómodo, será doloroso. Probablemente no será hermoso ni cinematográfico, pero podría ser la cosa más importante que hagas, porque nunca es demasiado tarde para sanar. Nunca es demasiado tarde para decir lo siento. Nunca es demasiado tarde para construir puentes sobre los ríos que nos separan. Gracias por escuchar esta historia. Suscríbete para conocer más historias inspiradoras.